está puesto en el Corán que es el libro sagrado de los musulmanes, está allí puesto. Hay que poner el velo para diferenciarse de las demás. La mujer, según el Corán, debe llevar el velo como un símbolo de protección y por tanto no como un símbolo o un signo de sometimiento. Con las circunstancias y tal, a veces los maridos dicen a las mujeres que mejor que no lo pongan por tener miedo de identificar a su mujer con terrorismo, con no sé qué, no sé cuánto. Los preceptos del Corán no imponen ninguna forma de vestimenta, lo único que hacen es recomendar. También desde nuestra posición caemos en la tentación de pensar en que la mujer musulmana es una víctima de algo que no sabe lo que es. Considero que esto es simplemente un paternalismo. Els discursos han de ser molt depurats i molt refinats. No podem anar barrejant àrabi, musulmà, marroquí, musulmà, terrorista i islam, coses d'aquest estil. Una de les coses que jo crec que han de tenir els que pateixen aquests rumors, en aquest cas els marroquins, tenir una veu en els mitjans de comunicació. Per exemple, es parla des d'algun mitjà de comunicació de persones d'origen musulmà, com si musulmà fos un origen. Per exemple, desconeixem que la majoria de ciutadans que venen del Marroc no són de llengua i cultura àrab, sinó que són de cultura amaziga. Desconeixem, per exemple, la seva raó d'immigració, els posem a tots en un mateix sac, com si realment fossin un tot homogeni, i això no és així. Hi ha una gran diversitat, el Marroc és un país hiperdivers. Nosotros pagamos también nuestros impuestos indirectos y directos y no tenemos garantizado un derecho tan constitucional, universal, humano, que es el culto. Son delincuentes, no son todos delincuentes. Si fem referència a Nia Sudi de la Secretaria de la Direcció General de Centres Penitenciaris, té unes estadístiques molt clares. Són terroristes, obliguen a les dones a usar el vel. Mira, si coneixes algun terrorista, o si saps d'algun terrorista, o si saps d'algú que obliga la seva dona a portar o a infringir la llei, quan parlem d'obligar vol dir infringir la llei, doncs ja està, vas i denuncia. Jo pregunto, primer de tot, quina importància té publicar les nacionalitats de las personas convidadas a centros penitenciarios. En la historia, en el tiempo de las cruzadas y todo eso, todo aquel que no es cristiano era automáticamente malo. Actualmente somos todos ateos, entonces seríamos todos moros. El velo, bueno, es una manera de vestirse, de a lo mejor manifestar la fe o la religión, pero yo creo que ya hemos pasado de esta fase y tenemos que hablar de cómo, por ejemplo, formar parte de la sociedad, cómo participar. I aquesta és una societat diversa per sempre més, perquè el món és divers i ho serà cada vegada més. És una societat diversa que ha vingut per quedar-se, aquesta diversitat. I l'hem de veure reflectida per tot arreu com una cosa normal, natural. Hay dos cosas que me chocan muchísimo. Que sea debate la cuestión del burka. Cuestión del burka que atañe quizás a 100, 200 personas, sobre una población de 7,5 millones. Que esa cuestión se debata desde un aspecto de seguridad, no de libertad de la mujer. Hemos de esforzarnos en encontrar en el otro todo aquello positivo que no nos muestra porque no sabe o no puede o porque no queremos ver.